14ª Jornada de Capacitación Docente, FADES. Conferencia de la Facultad Descentralizada con el Dr. Howard Snyder, la Comunidad del Rey. Comunidad del Rey. Before we do that, I want to mention that I have a few copies of this brochure of the Manchester Wesley Research Center. Antes de eso quiero mencionar que tengo algunos folletos de este Manchester, el Centro de Investigación de Wesley. This center is actually based at the Nazarene Theological College in Manchester, England. Tiene su base en el Seminario Nazareno en Inglaterra. And it's connected with the University of Y Manchester, está conectado con la Universidad de Manchester, where her father, René Padilla, donde mi did padre his doctorate. hizo su doctorado. Sí. So if any of you are interested in knowing more about that. Así que si les interesa saber algo más de esto, me pueden preguntar. Hey, tonight and the next two nights, we're going to be talking about the church in relationship to the whole of creation. Vamos a estar hablando en estas noches acerca de la relación de la Iglesia con toda la creación. Tonight we're going to be focusing primarily on the church, Nos vamos a focalizar hoy en la Iglesia and the other two nights primarily on the larger picture of the plan of salvation as we find it in Scripture. y las otras dos noches en el plan más amplio de la salvación como la encontramos en las Escrituras. So we want to look at the church, and I call it the community of the King, the community of the kingdom of God. Queremos hablar acerca de la Iglesia, yo le menciono como la comunidad del reino de Dios. So these are the topics we're going to be looking at Estos son los tonight. temas que vamos a hablar esta noche. First of all, the larger plan of God. El plan más amplio de Dios. Well, we have that in English, not in Spanish. don't we? Porque esto está traducido Did we en get the wrong español. one? Hay una versión en español okay. traducido. That's in Spanish. All right. Ahí está. Okay. Okay, I guess it's just that one slide. Era la primera nomás que estaba en inglés. Okay. Anyhow, these are the topics we're going to be looking at tonight. Estos son los temas que vamos a estar hablando esta noche. So we're going to start not with the church, but with a larger picture. Vamos a empezar con un contexto más amplio. Then we're going to look at the church as organism and community. Luego vamos a ver a la Iglesia como organismo y comunidad. And from that, I think it would be well to think about evangelism. How do we understand Y de evangelism? ahí podemos hablar de cómo entender la evangelización. And I also have a section on stewardship and a section on church planting. También vamos a hablar acerca de la mayordomía y la plantación de iglesias. So we may not have time to deal with those tonight, Quizás except by kind of an introductory way. Quizás solo podamos hacer una introducción a estos temas. So I want to begin with this picture. Empiezo con este dibujo. And what I'm talking about here is the biblical worldview. Estoy hablando de la cosmovisión bíblica. That is how the Bible, beginning with the Old Testament, shows the relationship between God and people and the rest. En el Nuevo Testamento, la relación entre Dios, la tierra y el pueblo. In my own experience, I was taught this salvation primarily in terms of God and people. A mí me enseñaron que la salvación tenía que ver con Dios y las personas, But without very much explanation of the role of the created order in pero God's plan. sin mucha inclusión del orden creado de Dios. So I began looking at what the Bible says about Entonces, land. empecé a mirar en la Biblia, a ver qué nos dice acerca de la tierra, And I discovered it says a lot more Y about land descubrí than I had thought. que dice mucho más de lo que yo me había dado cuenta. So it's been very helpful to me to picture the biblical worldview in this way. Así que me ayudó mucho ver la cosmovisión bíblica de esta manera. That God, who is the creator, Dios como creador created this world as we read in Scripture, creó este mundo como leemos en las Escrituras and created human beings y to creó a live los on the seres earth humanos que viven en la tierra and to be faithful to Him. para que sean fieles a And Él. God intends shalom, peace, Y la intención de harmony. Dios es shalom, armonía. And again, that's what we're going to elaborate more Y fully otra tomorrow night. vez vamos a hablar más de esto mañana a la noche. God's plan for people and God's plan for the rest of El creation. plan de Dios para las personas y para el resto de la creación. And in that connection,
en esa conexión a key Old Testament word, shalom. de la clave capaz, Harmony, flourishing, pero también significa armonía, florecimiento, proper relationship. relación adecuada, apropiada. And you can see that. Podemos ver cómo esto lleva entonces más adelante al Nuevo Testamento, en el concepto de paz. Because Paul says in Ephesians Porque Pablo of dice en Jesus, Efesios He is our que peace. Jesús es nuestra paz. And of course, anybody with Old Testament Y background cualquiera que tiene trasfondo del Antiguo Testamento they would think of shalom pensarían en la palabra in that shalom connection. en conexión con esto. So let's talk just briefly about the land. Hablemos brevemente acerca de la tierra. Now, the Bible uses land in a double sense. La Biblia usa la palabra tierra en doble sentido. It can mean the earth, the physical earth, Puede significar la tierra física and it also is a way of speaking of the whole y creation. también es una manera de hablar de toda la creación. So land becomes shorthand for the whole created order. La tierra se convierte en una palabra, una síntesis de todo el orden creado. And as we'll see later, that leads into the New Testament emphasis on all things. Esto lleva en el Nuevo Testamento se traduce como todas las cosas. We sometimes talk about Holy Land, Promised Land. A veces hablamos de la tierra prometida, la tierra santa. What do those terms really mean from a biblical ¿Qué standpoint? significan esos términos desde el punto de vista bíblico? And what does that mean for us now in ¿Qué the church? significa para nosotros hoy en la iglesia? And what does that mean for God's plan for the future? What will happen in the ¿Qué future? significa para el plan de Dios para el futuro? ¿Qué pasará en el futuro? So in the New Testament, this emphasis on land often becomes the emphasis on all things. En el Nuevo Testamento este énfasis en la tierra se convierte en el término todas las cosas. And if we put this together, what we discover Si is juntamos this, esto, descubrimos que that God intends to redeem people with their environment, not out of la their intención de environment. Dios es redimir a las personas dentro de su contexto, no fuera de él. So we are looking at the plan of salvation and the ecology of that plan. Estamos viendo el plan de la salvación y la ecología de este plan. We're talking about salvation, which we're familiar with, the biblical term. Hablamos de salvación y todos conocemos ese término. And I'm using the term ecology as a way of speaking Y about estoy salvation. usando el término ecología como una manera de hablar de la salvación. Now, when I use the term ecology here, I'm using it in a biblical sense. Lo uso en un sentido bíblico. I deal more with this in my book, Community of the King. En mi libro Comunidad del Rey hablo más de este tema. And in Community of the King, I talk about a key New Testament word, oikos, which means house or household. En la Comunidad del Rey uso el término oikos, que es el griego para casa, vivienda, hogar. So, for example, in Ephesians 1, oikos is a key word. Entonces en Efesios 1, oikos es una palabra clave. And a related word Paul uses is oikonomia. Oikonomía usa Pablo, es una palabra relacionada con oikos. And that translates into English and Y other eso languages lleva as ecology, a economía, ecología. or economy, I should say. Economía. So I'm picking up on this biblical idea of oikos Así que tomo esta idea bíblica de oikos and using the term ecology as a way of speaking about God's overall plan. y lo uso como una palabra de hablar del plan de Dios. So this is what we are going to be looking at tonight. Eso es lo que vamos a ver esta noche. Ecology is actually not a secular idea. Ecología no es una idea secular. It's actually biblical when it's Es presented muy in the way I bíblica. was just discussing. Cuando se presenta de esta manera que les estoy diciendo. And actually it ties in with our understanding of the Trinity. En realidad encaja con nuestra manera de entender a la Trinidad. We think of the Trinity as Father, Son, and Holy Spirit. Pensamos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Not three gods, but one. No tres dioses, sino uno. Three persons in one. Tres personas en uno. Interconnected personal relationship Conectadas. between Father and Son and Holy Relaciones Spirit. personales entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. And so when God creates the earth, we would expect it would reflect who He is.
Cuando hablamos de que Dios creó la tierra, esperamos que refleje la tierra la manera de ser de Dios. The Trinity is 3 in 1. La Trinidad es 3 en 1. Unity, but also diversity. Unidad, pero también diversidad. This is what we find in the world that God Esto has created. es lo que encontramos en el mundo que Dios ha creado. It's one work of God, but highly diverse. Es una obra de Dios, pero tremendamente diversa. And so today, the science of ecology is studying that. Por eso hoy la ciencia de la ecología está estudiando esto. And ecology, in this sense, helps us to understand something about the creation. Y la ecología nos ayuda a entender un poco más de la creación. So I think of the Trinity as an ecological truth. Pienso en la Trinidad como una verdad ecológica. That is, 3 persons, tri-personhood is the ecology of the Trinity, as a way of speaking. La ecología de la Trinidad es tres personas en una. And in the early church, the theologians sometimes use this term I have here, perichoresis. En la primera iglesia los teólogos usaban esta palabra That is a way of describing the relationship between Father, Son, and Holy Spirit. pericoresis, que es una manera de explicar la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. It's the idea of 3 people dancing together. Es la idea de 3 personas que están danzando juntas. Of course, it's an image, it's a Es una metaphor. imagen, una metáfora. But it's a way of talking about the intimate and joyful relationship between Father, Son, and Holy Es una Spirit. manera de hablar de la relación íntima y gozosa que tienen. So what I'm trying to do tonight is to look at these issues from a biblical standpoint. Trato de mirar en esta noche estos temas desde el punto de vista cristiano. There is the whole science of ecology, but I'm looking at this primarily Por un from lado a biblical está toda la standpoint. ciencia de la ecología, pero yo quiero mirarlo desde el punto de vista bíblico. And from this perspective, think of the wonder Desde of the esta creation. perspectiva, piensen en la maravillosa creación. For example, in Psalm 104, Por ejemplo, 24. en Salmo 104:24, cuán innumerables son tus obras, Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. In other words, En otras think about that. palabras, The Bible sees the piensen world ecologically. que la Biblia ve al mundo ecológicamente. Throughout Scripture, we A través see de la the Escritura wonder vimos la of the interconnection between all of the parts of creation. tremenda interconexión entre todas las partes de la creación. Think of Job or think of the Piensen Psalms. en Job, en los Salmos. For example, science talks about the carbon cycle. La ciencia habla del ciclo del carbón. The carbon cycle. And that's what Job is talking about in Job 38. Esto es lo que Job está hablando. ¿Quién cuenta con sabiduría lo que hay en los cielos y los odres de los cielos? ¿Quién hace que se inclinen cuando el pueblo se ha endurecido y los terrones se han pegado unos con otros? So the carbon cycle, it's in the Bible. El ciclo del carbón está en la Biblia. Of course, science helps us to understand it more Claro, fully. la ciencia nos ayuda a entenderlo mejor. So there need be no conflict between science and the Bible. Por eso no tiene que haber ningún conflicto entre la ciencia y la Biblia. Or for that matter, the nitrogen cycle. Por otro lado, también el ciclo del nitrógeno. Nitrogen, we know, passes successively through air, soil, and organisms and back again in El a cycle. nitrógeno pasa por el aire, la tierra, los organismos y entra al ciclo. And you can read from Ecclesiastes El there. viento, en Eclesiastes, el viento sopla hacia el sur, luego gira hacia el norte, y girando sin cesar, de nuevo vuelve el viento a su curso. So, how then should we view the church in light of this larger picture? ¿Cómo debemos ver a la iglesia en este marco más amplio? Well, that's our question tonight. Esa es nuestra pregunta hoy. So we want to look at the church as the community of God's people. Queremos ver a la iglesia como la comunidad del pueblo de Dios. So here are 2 key words from the New Testament. 2 palabras claves del Nuevo Testamento: Community and comunidad people. y personas, pueblo. And actually these both have rich Old Testament roots. Ambas tienen raíces muy ricas del Antiguo Testamento. In the Greek New Testament, these words are community is koinonia En el Nuevo Testamento en griego se habla de koinonía and people is laos. y pueblo es leos. In the New Testament, Laos. koinonia describes the community of the New Testament La church. koinonía describe a la primera iglesia del Nuevo Testamento.
So, for example, we read in the second chapter of Acts, Leemos en segundo capítulo de Hechos Acts 2:42. 2:42. The disciples continued in the apostle teaching and in the koinonia, the community. Continuaron en la enseñanza de los apóstoles y en la coinonía. Whatever else the church is, it is community. Puede ser cualquier otra cosa, pero sí es coinonía, comunidad. And community in this sense, the literal meaning is that which we share together. En el sentido literal es aquello que compartimos juntos. The root idea of koinonia is sharing, La raíz es compartir or that which we hold in common. o aquello que tenemos en común. So that is one key fact about the nature of the church. Ese es un hecho clave de la naturaleza de la iglesia. And we see this throughout the New Testament. Y vemos esto a lo largo del Nuevo Testamento. We see how the early church developed a strong sense of coherence and communion with each other. Vemos cómo la iglesia desarrolló un sentido fuerte de cohesión y armonía entre ellos. How they encouraged one another and built up one another and cared for one another's needs. Y se cuidaban unos a otros en sus necesidades. So that's one important fact about the nature of the church. Ese es un hecho importante de la iglesia. But I tie this to another key biblical theme, and that is the theme of being the people of God. Lo quiero conectar con otro concepto clave que es ser el pueblo de Dios. Ever since the fall, God has been forming a special people to serve Him. Desde la caída, Dios ha estado formando un pueblo especial para servirle. Actually, this was the picture already in Genesis chapters 1 Ya en and 2. Génesis 1 y 2, esta era el But esquema with que the se presenta. intervention of sin, God began to form a special people. Y al entrar el pecado al mundo, Dios empieza a formar un pueblo especial. And so you know about the covenant with Abraham and Moses and so on, and how God Pacto con developed Abraham, con Moisés, God developed the people of God in the Old Testament. y cómo Dios desarrolló el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. And Jesus comes to fulfill that promise of a special people. Y Jesús viene a cumplir esa promesa de un pueblo especial. And so Jesus announces this new covenant in the blood of Jesus Christ. Jesús anuncia el nuevo pacto en la sangre de Jesús. And He begins to form a new people. Y comienza a formar un nuevo pueblo. And of course, there was something very radical about that. Había algo muy radical en esto. And that is, it was not just Jews, it was open to everyone. Y lo radical es que no era solo para judíos, era abierto para todos. This is the gospel. Eso es el Evangelio. That the gospel God has made available to us through Jesus Christ for the whole world. El Evangelio que Dios ha puesto a nuestra disposición para todo el mundo. So let's think a little bit about what we learned from these two emphases, community and people. Pensemos un poquito qué aprendemos de estos énfasis de comunidad y pueblo. And I elaborate this in more detail in the book. En el libro lo elaboro más profundamente. When we think of koinonia, we think of an organism, something alive. Cuando pensamos en coinonía, pensamos en un organismo, en algo vivo. And I call it a charismatic organism. Un organismo carismático, lo llamo yo. Why is that? Because we are ¿Por qué? saved by grace. Porque somos salvos por gracia. The biblical word for grace is charis. La palabra bíblica para gracia es caris. And the Bible pictures the church as a living community. Y en la Biblia vemos a la iglesia como una comunidad viva. So we can think of the church as an organism empowered by God's grace. Podríamos pensar en la iglesia como un organismo empoderado por la gracia de Dios. This is the nature actually of our local churches. Esta es la naturaleza de nuestras iglesias locales. It's something true and it's something to be lived into. Es algo real y algo hacia lo cual hay que vivir. A community of grace, the Una grace of comunidad God. de gracia, la gracia de Dios. But there is a corresponding truth that I want to emphasize here. También quiero enfatizar una verdad correspondiente. The church is not only a community, it's also a people. No solo es comunidad, es un pueblo. So it is not only a local reality, but it's a historical and cosmic reality. No es una realidad solo local, sino también cósmica e histórica. That is, God is working throughout the earth. Es decir, Dios está obrando a través de la tierra. And we see this today.
Y esto lo vemos hoy. We see how the gospel has spread all around the world. Vemos que el Evangelio se ha desparramado por todo el mundo. And so the church is not only a collection of small communities, La iglesia no es solo un conjunto de pequeñas comunidades, but is this larger people of God in the world. pero es este pueblo más amplio de Dios en todo el mundo. A people of God called to live now according to the kingdom of God. Un pueblo llamado a vivir hoy según el reino de Dios. So both a charismatic organism and a cosmic and historical reality. Un organismo carismático y una realidad cósmica histórica. Now, when we think of koinonia, we think of the locality of the church, Cuando pensamos en koinonía, pensamos más localmente, a community in a particular place. una comunidad en un lugar específico. But because the church is throughout the world, there's this matching reality as well. Pero como la iglesia es una realidad en todo el mundo, está esta verdad también, Not only the locality of the church, but the universality of the no church. solo local, sino universal también. When we think of koinonia, we think of fellowship, Cuando pensamos en koinonía, pensamos en comunión, the interconnection that we have with one la another, interconexión de unos con otros. and which requires, incidentally, knowing each other, having a Esto personal requiere relationship. tener una relación personal, conocerse. But the church is more than community, it is also a people, and so there's the aspect of mission. Pero la iglesia es más que koinonía, también es un pueblo y entra el aspecto de la misión. So here again, two things that need to be held together. Acá otra vez hay dos cosas que tienen que mantenerse en equilibrio. Yes, we enjoy our community ¿Sí? together, Disfrutamos de nuestra comunión, but what kind of a community is it? pero ¿qué tipo de comunión es? It's a community sent into the world. Es una comunidad enviada al mundo. So these things, again, the two need to be held together. Ambas tienen que mantenerse unidas. And similarly, when we think of communion, we think of small Así groups. también pensamos en comunidad en grupos pequeños. If there is going to be real koinonia, there need to be small groups. Si va a haber koinonía real, tiene que haber grupos pequeños. That is to say, it requires a small number of people to know each other intimately. Es indispensable un grupo pequeño de personas para que se conozcan. And that's why all down through history, where the church has been most vital, it has had some form of small groups. Por eso, a través de la historia, la iglesia, aun en sus peores momentos, ha tenido grupos pequeños. But the church is more than small groups. Pero, al mismo tiempo, la iglesia es más que grupos pequeños. The church is also the great congregation. La iglesia también es la congregación más grande, más amplia. We find that phrase various times in the book of Psalms. Encontramos esa frase muchas veces en los Salmos. And again, two aspects of the church that need to be held together. Dos aspectos de la iglesia que deben mantenerse unidas. Each of us need that in our own lives. Cada uno de nosotros necesita eso en su vida personal. That is the sense that we are part of a local El community, sentido de que somos parte de una comunidad local, close relationship with other people, and so on. relaciones cercanas con otros, But also the reality that we are part of a great congregation. pero también la idea de que somos parte de una gran congregación. These are our brothers and sisters in Christ. Estos son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Whatever their language, whatever their No importa cuál sea nationality, su nacionalidad, su whatever idioma, their culture, su cultura, these are our brothers and sisters in estos son Christ. hermanos y hermanas en Cristo. If they are part of this Christian community Si following son Jesus. parte de esta comunidad que sigue a Jesucristo. And that is a loyalty that is higher than any other Y loyalty. esa es una lealtad que es más alta, más importante que cualquier otra lealtad. That is our loyalty to Jesus Christ, the head, and the church, the body. Nuestra lealtad a Jesucristo y a su cuerpo. Also, when we think of the local community, we think of También- spiritual gifts. Cuando pensamos en comunidad local, pensamos en dones espirituales. This is a major emphasis of the New Testament. Es un gran énfasis en el Nuevo Testamento. God has given each one of us gifts of the Spirit. Dios nos ha dado a cada uno dones del Espíritu. Paul talks about this, of course, in 1 Corinthians 12, Habla de Ephesians 4, esto en 1 Corintios and other 13, en places. Efesios 4 y otros lugares. So each one of us receives gifts for ministry. Cada uno recibe dones para el ministerio. And Paul elaborates that and says that this is the role of the church to minister through its gifts of the Spirit. Pablo dice que este es el rol de la iglesia, de ministrar a través de sus dones. But there's a matching truth to spiritual gifts. Pero al mismo tiempo hay otra verdad.
And that is the priesthood of believers. que es el sacerdocio de todos los creyentes. So the church is not just a collection of spiritual gifts. La iglesia no es solo una colección de dones espirituales, It is God's priesthood in the world. es el sacerdocio de Dios en el mundo, It's the whole church. es toda la iglesia. The whole church is the priesthood. Toda la iglesia es sacerdocio. This is not restricted to clergy or people with education, Esto no se limita a los clérigos y a las personas con educación. but rather through Jesus Christ we all have A become the través de priesthood. Jesucristo todos nos hemos convertido en sacerdotes. We read about this in Hebrews, Leemos de esto en Hebreos, how Jesus Christ is the great high priest como Jesucristo es el sumo sacerdote and we have become a priesthood. y nosotros nos hemos convertido en And sacerdocio. Peter elaborates that in 1 Peter Pedro 2 lo also. elabora en 1 Pedro 2 también. So when we think about the church in the world, again, we Cuando hold together these two aspects. Pensamos en la iglesia en el mundo, también pensamos en estos dos aspectos. The fact of spiritual gifts Los dones espirituales and the fact of the priesthood of y believers. el sacerdocio de todos los creyentes. And then finally, when we talk about community and people, there's another aspect here. Finalmente, cuando hablamos de comunidad y pueblo, hay otro aspecto. So when we think of community, we think of the new moral nature that God has given us. Pensamos en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. If anyone is in Christ, he or she is a new creation, Cualquiera que está en Cristo es una nueva creación, being changed by the gospel. ser cambiado por el Evangelio, The new life, the new birth la that we nueva are vida, given. el nuevo nacimiento que se nos da. But that also then is part of a new humanity in the world. Pero eso también es una nueva humanidad en el mundo. God is creating a new humanity Dios está creando una nueva humanidad in the midst of all the world. en medio de todo el mundo. So this again is our identity as Christians. Esto también es parte de nuestra identidad como cristianos. The organism of the local church, La iglesia como un organismo, but also the laos of God, the people of God Pero in también all the world. el pueblo de Dios en todo el mundo. The church is a living organism. La iglesia es un organismo viviente. We who are here tonight are, I think, Nosotros all alive, creo que todos estamos vivos, you know, more or less. más o menos. It's a long day. Ha sido un día largo. But where does that life come from? It comes Pero, from God. ¿de dónde viene esa vida? Viene de Dios. And it is to be shared with the world. Y es para ser compartida con el mundo. So that's why I like to think of the church in terms of a living Por organism. eso me gusta pensar en la iglesia como un organismo vivo. The church as a living organism viewed biblically Visto desde el punto de vista bíblico and viewed y ecologically. desde el punto de vista ecológico. Again, by which I mean the interconnection through all the Me various refiero parts. a la interconexión entre las diferentes partes. The church as a living organism. La iglesia como organismo viviente, vivo. Consider the organic images in Scripture. Piensen en las imágenes orgánicas de las Escrituras. Most of the images in the Bible of the church are organic. La mayoría de las imágenes de la Biblia son orgánicas. For example, in the New Testament, it Por speaks ejemplo, of the church as what are some of the images in the New A ver, Testament? ¿cuáles son algunas de las imágenes del Nuevo Testamento? Can you think in the New Testament of the church? Piensen, The church is what in the la New Testament? iglesia es cuerpo, body, Body, okay. What? the rebaño, the sheep, Okay. flock. So there are many images in the New Testament. Hay muchas imágenes en el Nuevo Testamento. Family of God, La familia de Dios, body of el Christ, cuerpo de Cristo, vine and branches, la vid y las ramas. and many others. Y muchas It's otras. an interesting study. Es un estudio muy interesante para But hacer. notice all of those are images of life. Noten que todas son imágenes de vida. The church is a living organism and is called La to be that. iglesia es un organismo vivo y está llamado a serlo. So let's think of it in those terms. Pensemos en esos términos. The church is a living organism. La iglesia como organismo vivo. Remember that every local church is a living ecosystem. Recuerden que cada iglesia local es un ecosistema viviente. Think of your church as a local ecosystem.
Piensen en su iglesia local como un ecosistema local. What I mean is the interconnection between every aspect of life. Me refiero a la interconexión entre cada aspecto de la vida. The church is physical. La iglesia es física, The church is social. la iglesia es social, The church is economic, la iglesia es económica. because we all have to do with economic factors. Como todos tenemos que ver con factores económicos. And the church is spiritual. Y la iglesia es espiritual. Of course, we primarily think of the church as a spiritual reality. Pensamos mucho en la iglesia principalmente como una realidad espiritual, But we are here living on the earth. pero estamos viviendo aquí en la tierra. So we need to think in what ways the church is also physical. Tenemos que pensar de qué maneras la iglesia también es física. How do we deal with the physical aspects of our life as Christians? ¿Cómo lidiamos con los diferentes aspectos de nuestras vidas como cristianos? It is social, all of our Es interrelationships. social, tiene que ver con todas nuestras relaciones. So I'm describing the church as a living organism. Entonces, describo la iglesia como un organismo vivo And using the image of an ecosystem. y uso la imagen de un ecosistema. In this sense, the church is an ecosystem interacting with many others in the world. En este sentido, la iglesia es un ecosistema que está interactuando con muchos otros ecosistemas en el mundo. But all of this within the larger plan of God, the larger ecology of God. Todo esto dentro de la ecología más amplia de Dios. So every church is a living organism in this sense. En este sentido, cada iglesia es un organismo But it vivo. raises the question, what is the church's environmental impact? Pero la pregunta surge, ¿cuál es el aporte, el impacto en el medio ambiente de esta iglesia? What is your local church, my local church, what is its environmental impact? ¿Cuál es el impacto ambiental de tu iglesia, de mi iglesia? That is, what is its impact spiritual? Su impacto espiritual, What is its impact physically, su impacto físico, socially, social and in terms of its whole impact on society? y en términos de todo su impacto en la sociedad. So thinking of it in those terms, we can look at the church and analyze the church as a living organism. Podemos analizar a la iglesia como un organismo vivo. Now this circle here represents the church. Este círculo representa a la iglesia. I'm thinking it could be a local church, or we could be thinking of the church more broadly. Podría ser una iglesia local o la iglesia más amplia. But this circle represents the church as something alive, Representa este círculo a una iglesia como algo vivo, as a living organism. un organismo vivo. Now, every living organism has various aspects to it. Todo organismo vivo tiene varios aspectos. There are different things that go to make up an organism. Diferentes elementos que componen un organismo. So if you go to the doctor, for example, you might talk Si uno va al about médico, there's a circulation puede system, hablar del sistema circulatorio, circulatory system, the skeletal system, and the other systems. el sistema óseo y otros sistemas. What's something similar with the church? Es algo similar con la iglesia. And I would emphasize primarily these three functions: Enfatizaría estas tres funciones principales: adoración, community, and comunidad witness. y testimonio. This is the nature of a living, healthy church. Esta es la naturaleza de una iglesia viva, saludable. The church is worship, Adoración, and the church, its community life as an su organism, vida comunitaria como organismo and its mission and its impact y in the su world. misión y impacto en el mundo. So I'm thinking of these not as three separate things, but as interrelated Son organically. cosas que se interrelacionan orgánicamente. And so that's the reason for the arrows here. Por eso las flechitas que las conectan. Within the community, the interrelationship of worship, community, and witness. Dentro de la comunidad estas tres se relacionan. But then the fact that this has influence in the world. Pero también esto tiene un impacto en el mundo. So the arrows pointing out Por suggest eso, the church's impact in the world. Las flechitas que apuntan para afuera. But those arrows point both ways, Pero esas flechas apuntan para ambos lados. because the church has an impact on the world, Porque la iglesia tiene un impacto en el mundo, and it also receives impact from pero the world. también recibe el impacto del mundo. Well, that's the nature of ecosystems. Así funcionan los ecosistemas. Many ecosystems interacting with each other. Muchos ecosistemas que interactúan entre sí. Now we can develop this a little further. Podemos desarrollar esto un poquito más.
What does the church exist for? ¿Para qué existe la iglesia? Well, I put in the center here the glory of God. Puse en el centro la gloria de Dios. What is the central purpose of the church? ¿Cuál es el propósito central de la iglesia? It is to glorify God. Es glorificar a Dios. This is what we are called to. A esto estamos llamados. And these three areas of worship and community and witness help us to glorify God. Estas tres áreas nos ayudan a glorificar a Dios. In other words, the question is, how do we glorify En God? otras palabras, la pregunta es ¿cómo glorificamos a Dios? We glorify God through worship, community, and witness. Glorificamos a través de la adoración, la comunidad y el testimonio. Now, I'm thinking of this organically. Pienso en esto orgánicamente. So that means there's a interrelationship between all three of these. Eso significa que las tres se relacionan. And one can use this diagnostically. Podríamos usar esto como un diagnóstico, That is, the interrelationship between these es three. decir, la interconexión entre estas tres. Some churches are very strong in the area of worship, Algunas iglesias son muy fuertes en el área de adoración, but they may be somewhat weak in the area of community life. pero quizás son más débiles en la vida comunitaria. And some churches are very much focused on witness, Otras se enfocan mucho en el testimonio, but they may not have a proper worship of God. pero quizás no tienen una adoración adecuada a Dios. And this, in fact, is the way the church functions as a living Y organism. así funciona la iglesia como un organismo vivo. I think in the churches I've known, I've seen this. En las iglesias donde he estado yo he visto esto. So let's imagine a church that has very lively worship. Imaginemos una iglesia que tiene una adoración muy viva And it is also very concerned with witness in the world. y también le preocupa mucho el testimonio en el mundo, But it really hasn't developed its community life pero no ha very much. desarrollado mucho su vida comunitaria. So the people enjoy worshiping God Entonces la together, gente disfruta de las alabanzas and they are involved in witness y in se the world, involucran en testimonios en el mundo, but they're not very well acquainted with each other. pero no se conocen muy bien. That would produce some kind of a pathology, some kind of an illness. Eso crearía un tipo de patología, una enfermedad. Because if people aren't intimately connected with each other, Porque si las personas no están íntimamente conectadas entre ellas, the worship can lose its more personal la aspect. adoración pierde su aspecto más personal. And the witness very often becomes primarily programs. Y entonces el testimonio se convierte en programas. But one can imagine, on the other hand, a church which is very strong in community. Pero uno también puede imaginar una iglesia muy fuerte en lo comunitario. And I've known some churches like this. Y he conocido iglesias así. People love one another, care for one La another, gente se ama y se cuida. and they love God and they worship Y God. aman a Dios y adoran a Dios. But they do very little in terms of witness. Pero hacen muy poco en términos de testimonio. What would happen to a church like that, do ¿Qué you pasaría suppose? con una iglesia así, les parece? It very likely would become ingrown, Probablemente se convertiría en mirándose para adentro, without much vision sin mucha visión for its witness in the world. para su testimonio en el mundo. What I'm saying is the church is a living organism of these three aspects. Lo que digo es que la iglesia es un organismo vivo de estos tres aspectos. And a healthy church will Y give una attention iglesia saludable le prestará atención to its worship and its a la community adoración, and its witness. la comunidad y el testimonio. What is worship? ¿Qué es adoración? I think of worship as the time when the church gets a fresh vision of God. Pienso en la adoración en el momento en que la iglesia recibe una visión muy clara de Dios. We go through the week and we are bombarded with many Durante la messages. semana nos bombardean todo tipo de mensajes. We're constantly receiving advertisements Constantemente recibimos propagandas over the TV en la and tele social media. y los medios sociales. Buy this, buy that. Compren esto, compre el otro. So through the week we are receiving Y en la constantly these semana messages. recibimos estos mensajes todo el tiempo. And they can shape our vision of reality. Y estos pueden moldear nuestra visión de la realidad. Worship is that time when we open our hearts La newly to God. adoración es ese momento en que abrimos nuevamente nuestro corazón a Dios. We open the doors and windows and get a fresh vision of who God Abrimos is. las puertas y las ventanas para tener una visión fresca de quién es Dios. The church
needs to understand, to see and experience who God is. La iglesia tiene que ver y experimentar quién es Dios. And only in this way can it be faithful to God in its life in the world. Y solo de esta manera puede ser fiel a Dios en su vida en el mundo. So I describe the worship life of the church as involving these three aspects: Así que describo la vida de adoración de la iglesia celebration, como that celebración, is praising God for all that He has done for alabar a us. Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Anywhere you go in the world, you'll find the church praising En God. cualquier lugar que uno va en el mundo ve a la iglesia adorando a Dios. And very often that praise involves both old and new music, Y muchas veces incluye música más antigua y más moderna. because God has been working down through history Porque in the Dios ha church. estado obrando en la iglesia a través de la historia. And so we have the great hymns of the church. Entonces tenemos los grandes himnos de la Remember, iglesia. these hymns were the contemporary music of the day. Estos himnos, por supuesto, era la música contemporánea de ese momento. And always when God moves, new music Y comes siempre, forth. cuando Dios se mueve, surge nueva música. The church is enriched by various ways of Y celebration, la iglesia se enriquece por muchas maneras de celebrar. provided that it is celebration that really honors God, Mientras sea una celebración que honra a Dios. praising God for who He is, Honra a Dios por quien es, what He has done, lo que ha hecho, what He's done in the past, what He's doing lo que ha now, hecho en el pasado, lo que está What he haciendo will do ahora in the y lo que future. hará en el futuro. and praising God Y alabando a Dios for giving us salvation through Jesus por Christ, darnos la salvación por Jesucristo. and recognizing that there is testimony all down through history Y of this. reconociendo que hay testimonio de esto a lo largo de toda la historia. Wherever God moves in the church, there is celebration. Donde Dios se mueve en la iglesia hay celebración. But worship involves more, worship involves more than celebration. Pero la adoración incluye más que celebración. It can also involve repentance. También debe involucrar el arrepentimiento. Because as we praise God, God may speak to us. Porque cuando alabamos a Dios, Dios puede hablarnos a nosotros. And when God speaks to us, we need to respond appropriately. Cuando Dios nos habla, necesitamos responder de manera adecuada. Think of the 6th chapter of Isaiah. Piensen en el capítulo 6 de Isaías. Remember, Isaiah has this vision of God high and Isaías lifted tiene up. esta visión de Dios muy en lo alto. Holy, holy, holy Santo, is the Lord santo, God of santo hosts. es el Dios del universo. The whole earth is full of His Toda la glory. tierra está llena de su gloria. And how did Isaiah respond? ¿Cómo respondió Isaías? He didn't respond by singing praise No songs. respondió cantando He alabanzas. said, "Woe is me, for I am a man of unclean lips, and I dwell among a people of unclean Ay de lips." mí, que soy un hombre de labios impuros y vivo en un pueblo impuro. So genuine worship involves not only La adoración genuina celebration, but also repentance. no incluye solo la celebración, sino también el arrepentimiento. In other words, worship is a matter of praising God and responding according to the way He speaks. En otras palabras, es alabar a Dios y responder a medida que Él habla. Worship also involves instruction, También involucra la instrucción, because it is in worship that we hear God speak to us. porque es en la adoración que escuchamos que Dios nos habla. And God may speak to us in any number of ways. Nos puede hablar de diferentes maneras. Through the reading of Por Scripture, la lectura de la palabra, through the proclamation of Scripture, La proclamación it de may la be palabra, through personal testimonies, por un testimonio personal, or a word of prophecy, o una palabra de profecía, or the music. o por la música. So in worship we listen En la adoración escuchamos to the instruction and la respond instrucción appropriately. y respondemos. And all of this for the sake of the glory of God. Todo esto para la gloria de Dios. And so if we look at this in the interrelationship, we see how all of this fits together. Si vemos, también esto se interrelaciona con las demás áreas. Every part of our worship life affects every other part. Cada parte de nuestra vida de adoración afecta a las otras partes. Every part of our life in the church affects every other part. Cada parte, aspecto de nuestra vida en la iglesia afecta a las demás. Each person in the church affects all the persons in the church. Cada persona en la iglesia afecta a todas That's las the demás. nature of community. Esa es la naturaleza de la And comunidad. that's the nature of a living organism. Es la naturaleza de un organismo vivo.
And so the arrows there are intended to indicate that. Por eso las flechitas indican esto. What happens in worship affects the community Lo que life. pasa en la adoración afecta la vida comunitaria What happens in worship affects the outreach of the y church. también afecta el evangelismo. What happens in community affects the Lo church's que se usada evangelism. en la comunidad afecta el evangelismo. Now, I had here worship, community, and witness. Adoración, comunidad y testimonio. So let's go back for a moment to Vamos a volver un momento this aspect of community. a este aspecto de la comunidad. Community is the place where we begin to discover who we are in En la Christ, comunidad empezamos a descubrir quién somos en Jesucristo. where we build up one another, encourage one another. Nos edificamos, nos animamos unos a otros. And what are the aspects then of community? ¿Cuáles son los aspectos de la comunidad? Well, that's why I have these words: discipline, gifts, and holiness. Disciplina, dones y santidad. These are aspects of our life together in Estos community. son aspectos de nuestra vida unidos en comunidad. By discipline, I mean all the ways that God disciplines us and instructs us. Pienso en todas las maneras en que Dios nos disciplina y nos instruye. So in worship, for example, we hear the great truths of En la God. adoración escuchamos las grandes verdades de Dios. In community, we say, okay, what does that mean for us? En comunidad decimos, bueno, ¿qué significa eso para How nosotros? do we apply them in our ¿Cómo own lo lives? aplicamos en nuestras vidas? And it's in that aspect of community that we discover the gifts of the Spirit. Es en esta vida de comunidad que descubrimos los dones del Espíritu. Now, gifts of the Spirit can be used in many ways. Los dones se pueden usar de diferentes maneras. Some gifts will be used in worship. Algunos dones se utilizarán en la adoración, Some gifts will be used in outreach. otros en la evangelización. The gifts of the Spirit, some are for the internal life of the church and some for the Algunos external life of the church. dones son para la vida interna de la iglesia, otros para la vida externa. Again, this is all part of the ecology of the church Esto as a es living organism. Todo parte de la ecología de la iglesia como organismo vivo. So this is a picture of a healthy church, a church of discipline, gifts, and of living a life of holiness. Una iglesia de disciplina, dones y una vida de santidad. So holiness is that aspect of learning to La live the santidad life that Jesus calls us to. Es aprender a vivir esa vida a la que Jesús nos llama. So when we talk about gifts, we're talking about the way the Spirit works in giving gifts. Cuando hablamos de dones, pensamos en cómo el Espíritu nos da dones. But when we talk about holiness, we're talking about the fruit of the Spirit. Cuando hablamos de santidad, hablamos del fruto del Espíritu. So this is the nature of a healthy church, the gifts of the Esa- Spirit and the fruit of the Spirit. El fruto del Espíritu y los dones del Espíritu reflejan una vida saludable de la iglesia. And again, all of these interconnected. Todas se interrelacionan. And when we think of witness, I think of witness in these three ways. Pienso en la evangelización en estas tres formas. Evangelism, justice, Evangelización, and service. justicia y servicio. What is evangelism? ¿Qué es evangelismo? It is all the ways that the church shows forth in the world the reality of God. Es la manera, todas las maneras en que la iglesia muestra la realidad de Dios en el mundo. All the ways it shows the good news of Jesus Christ. Cómo refleja la buena noticia de Jesucristo. Justice means showing God's concern for the way we live together in society. Justicia tiene que ver con la preocupación de Dios de cómo vivimos juntos en la sociedad. Jesus said to seek first the kingdom of God and its righteousness or justice. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, dijo This Jesús. also is part of the church's witness. Esto también es parte del testimonio de la iglesia. And service is simply the ways the church responds to human need. Y el servicio es la manera en que la iglesia responde a la necesidad humana. Service in the New Testament has that sense, En el Nuevo Testamento tiene ese sentido, meeting people's needs. respondiendo a las necesidades de las So this is the personas. church showing the love of God according En la to iglesia whatever needs there are in society. Mostrando el amor de Dios según las necesidades que haya en la sociedad. And again, these all are part of the witness of the church. Todas son parte del healthy- testimonio de la iglesia. A healthy church is one then in which these all function together. Una iglesia saludable, estas tres funcionan juntas. Now, here I have good news and bad news. Acá tengo buena noticia y malas noticias.
The bad news is La mala noticia no church is totally healthy. es que ninguna iglesia es totalmente saludable. The good news is La buena noticia God's Spirit can help us to es que grow el Espíritu de Dios in all of these areas, puede ayudarnos a crecer en todas estas in áreas, worship and community and en witness. adoración, en comunidad, en testimonio. But all of that depends on developing a healthy interconnection between these Pero different todo aspects. tiene que ver con desarrollar una interrelación saludable entre estos tres aspectos. Now the question would be there, what are the really key things for a vital, La healthy church? pregunta es, ¿cuáles son las cosas claves para una iglesia saludable? I'd like to suggest 4 essential keys Quisiera sugerir 4 to a vital church ecology. claves a una ecología saludable de la iglesia. And this comes from reflection partly on Scripture Y esto viene de parte de la Escritura and partly on different churches I've had the opportunity to participate y in. también por mi experiencia en diferentes iglesias de las que he participado. So lively, vital, faithful churches manifest these characteristics. Las cuales son las características de una iglesia: First of all, Viva. God-centered worship. una adoración centrada en Dios. We don't worship primarily to make us feel good, No adoramos solo para sentirnos bien. but worship is about God. It's not about us, La first of all. adoración tiene que ver en primer lugar con Dios, no con nosotros. Worship is that place where we open up our hearts to God. La adoración es el lugar donde nos abrimos nuestro corazón a Dios. Vital churches have a vital sense of worship. Las iglesias vivas tienen un sentido vivo de la adoración. Vital churches also have a strong sense of community. También tienen un sentido muy fuerte de comunidad. And the churches I've seen generally have some kind of cellular structure. Y las iglesias que yo he visto tienen en general alguna estructura de Of course, células. this is what John Wesley discovered in early Methodism. Esto es lo que Wesley descubrió en el temprano metodismo. And that's what we were talking about last Y de night. eso hablábamos anoche. The large group, the small group. El grupo grande, el grupo pequeño. And Wesley recognized that there needed to be smaller Y groups. Wesley reconoció que tenía que haber grupos más pequeños. And that was the infrastructure of Methodism. Y esa fue la infraestructura del metodismo. And that's what continued to provide vitality over many Y years. eso es lo que le proveyó tanta vitalidad durante tantos años. Then related to that is the ministry of all believers. Relacionado con eso está el ministerio de todos los creyentes. I mentioned earlier the priesthood of believers. Mencioné antes el sacerdocio de todos los creyentes. In unhealthy churches, one person does all the ministry. Una iglesia que no es saludable, una persona hace todo el trabajo. In healthy churches, everyone is involved in Una one way or iglesia another. saludable, todos están involucrados de una manera o de And otra. of course, this is partly according to the gifts of the Spirit. Y en parte tiene que ver con los dones del Espíritu. So healthy churches encourage everyone to find their gifts Las iglesias saludables animan a todos y cada uno a encontrar su don. and provide ways so people can discover what God has called them to. Y proveer maneras en que las personas descubran a qué los ha llamado Dios. And there's nothing more beautiful or exciting to see gifts come alive in a No hay nada congregation. más hermoso que ver los dones que empiezan a florecer en una I iglesia. remember when we were involved in the Irving Park Free Methodist Church in Chicago. Recuerdo cuando estábamos involucrados en una iglesia metodista en Chicago, This was a small congregation of about muy pequeña, 40, 50, going up to about 70. entre 40, 50, 70 miembros. And one of the things we encouraged was to help for people to seek to discover what their gifts were, Y buscamos que la gente busque, descubra cuál era su don, but just in a natural way, through a natural process. pero de una manera natural, un proceso natural. And it was exciting to see people begin to discover Y fue tan lindo their empezar gifts and their roles. ver cómo descubrían sus dones y sus funciones. I remember one young woman one morning Recuerdo una during the sharing mujer time, durante el momento de compartir and she was talking about a food pantry that she was involved with now. y habló de un comedor en el que estaba involucrada. And they were developing this in cooperation with other Y churches. estaban trabajando en esto en cooperación con otras iglesias. This was in the city of Chicago. Esto era en la ciudad de Chicago. And she talked about my ministry. Y habló de mi ministerio, That is the ministry she was engaged with. es decir, el ministerio en el que estaba involucrada. And I thought, she understands. Y yo pensé, ella entiende.
She has a ministry. Ella tiene un ministerio. Every believer has a ministry. Cada ministerio tiene, And part of cada creyente tiene un ministerio. the adventure of being a Christian is discovering where we fit. Y parte de la aventura de ser cristiano es descubrir cuál es nuestro And that ministerio. leads to the fourth point Y here. esto lleva al cuarto punto. Pastoral leaders as equippers. Líderes pastorales como personas que equipan a otros. What I've described here tonight doesn't happen automatically. Esto que describí no pasa automáticamente. It requires pastors to understand their role Requiere que los pastores entiendan cuál es su rol and understand it primarily in terms of Ephesians 4. y que lo entiendan en términos expresados en Efesios 4, And Ephesians 4, 1 through 16 are critical to this understanding. del 1 al 16. Son críticos para comprender esto. Paul says there is the Pablo unity of the dice, church, but there's also the diversity of the Está la church. unidad de la iglesia, pero también la diversidad de la iglesia. Remember what Paul says in Ephesians 4, 7. Recuerden lo que dice Pablo en Efesios 4, 7. He's already talked about the unity of the church, Ya ha hablado de la unidad de la iglesia, but now he says, pero ahora habla, to each Dice, one a is cada given uno God's grace. se le ha dado la gracia de Dios. To each one God gave grace according to the measure of his A gift. cada uno se le dio gracia en la medida de su don. To every one. A cada uno. So if it's a congregation of 50, that means there are 50 people that have received grace for ministry. Entonces, si hay 50 miembros, son 50 personas que han recibido dones para el ministerio. And then Paul goes on to say, God has placed in the church apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Luego, Pablo sigue diciendo, Dios ha puesto apóstoles, profetas, maestros. What is the role of the pastors and teachers? ¿Cuál es el rol de los pastores y los maestros? He says it very clearly in verses 11 and 12. Claramente dice en versículo 11 y 12, To equip the saints for the work of para ministry. equipar a los santos para el trabajo del ministerio. This is the primary task, Esta the primary challenge of pastors. es la tarea y el desafío principal de los pastores. Do pastors preach? Of course. Los pastores predican, sí. What is the goal of preaching? ¿Cuál es la meta de la predicación? It is to equip the saints for the work Es of ministry. otra vez equipar a los santos para el The ministerio. pastor do administrative work? ¿El pastor hace trabajo administrativo? Probably so. Quizás sí. The goal of that is to equip the La saints for the work of meta ministry. es capacitar a los fieles para el servicio. Does the pastor pray? ¿El pastor ora? If he or she is a good pastor, yes. Sí, si es un buen pastor, sí. Prays to what end? ¿Con qué fin? In order to equip the saints for Para the work of ministry. equipar a los santos para el trabajo So del everything ministerio. that the pastor Todo lo does que el pastor hace is to equip the saints for es the work of para ministry. equipar a los santos. That is how the church becomes a community of ministers. De esa manera, la iglesia se convierte en una comunidad de ministros. But that is too much for one person. Pero eso es mucho para una sola persona. How many people can a pastor attend to? ¿Cuántas personas puede atender un pastor? I mean, Jesus set the number at 12. Jesús trabajó con 12. So I think 12 is about the maximum number that a pastor can really Yo attend creo to. que 12 es un número máximo que un pastor puede But acompañar. most congregations are larger than that. Pero la mayoría de las iglesias son más grandes que So eso. what does that mean? ¿Qué significa esto It means entonces? there needs to be some kind of team Tiene que leadership. haber un equipo de liderazgo. And this also is part of the plan of God. Y esto también es parte del plan de Dios. So not the solo pastor, No el pastor solitario, but a pastor functioning as part of a team, sino el pastor que funciona como parte de un equipo, precisely to equip the saints for the work of justamente ministry. para equipar a los santos para el ministerio. And that's how these other aspects that I was talking about begin to function. De esa manera todos los aspectos comienzan a funcionar. Now, how does God renew the church? ¿De qué manera renueva Dios a la Because- iglesia? Because I said no church is 100% healthy. Porque como dije, ninguna iglesia es 100% saludable. It's like our own physical Es bodies. como nuestros cuerpos The físicos. various problems that may emerge. Surgen problemas And we may need more exercise. y quizás tengamos que hacer más ejercicio. In various ways, we need to develop our physical health. Tenemos que desarrollar nuestra salud física. And the same is true in the church. También es así con la iglesia. God is in the business of renewing the church. Dios está involucrado en renovar a la iglesia. But does this happen automatically? ¿Esto pasa automáticamente? Well, not really. No, realmente no.
that there are aspects of life in the church. Hay aspectos de la vida en la iglesia, There is the work of the Holy el Spirit, trabajo del Espíritu Santo, and I use the term there, evangelical synergism. de la sinergia evangélica. Synergism means working together. Sinergia significa trabajar juntos. And the Holy Spirit works with us El Espíritu Santo trabaja con nosotros as we work with the Spirit and are open to the Spirit. a medida que trabajamos con el Espíritu y estamos abiertos al Espíritu. So in vital churches there is En this iglesias vivas working together hay este trabajar juntos of God's Spirit with del our Espíritu spirit. de Dios con nuestro Espíritu. The church always carries within it the seeds of its own renewal. La iglesia siempre lleva en sí misma las semillas de su renovación. And so the church is open to renewal if it's open to the Spirit. La iglesia está abierta a renovarse si es que está abierta al Espíritu. But the church is not going to be renewed if we rely on human ingenuity and techniques Pero si primarily. descansamos solamente en técnicas, no va a estar abierta al Espíritu. We always depend on the Holy Spirit. Siempre dependemos del Espíritu de Dios. Then this reminds us the church exists in relationship to the kingdom of God. Esto nos recuerda que la iglesia vive en función del reino de Dios. The aim and the goal of the church in its mission ultimately is nothing less than the kingdom of God. La meta de la iglesia no es nada menos ni nada más que el reino de Dios. The kingdom of God in fullness. El reino de Dios en su plenitud. God's will done on earth as La voluntad in de heaven. Dios hecha en la tierra como en el cielo. That in all things God may be glorified in Jesus Christ. Para que en todas las cosas Dios sea glorificado a través de Jesucristo. So I'm going to end with this, the church in relationship to the kingdom of God. Quiero terminar con esto, la iglesia en relación al reino de Dios. The church and the kingdom of God. La iglesia y el reino de Dios. Now in the middle of this diagram, the En el church. medio está la iglesia. How does the church function as the community of the king? ¿De qué manera funciona la iglesia como comunidad del rey? Well, that requires discipling. Eso requiere discipulado. So the function of discipleship is to build up the church. La función del discipulado es edificar a la iglesia. And the function of the church is to glorify God as a witness to the kingdom of God. Y la función de la iglesia es ser un testimonio del reino de Dios. Is to really be the community of the king. Es ser realmente la comunidad del rey. Now, through the discipling process, a En el variety of proceso gifts, discipulado hay muchos dones a variety of gifts are awakened. que surgen. And some of those gifts will be more channeled within the church. Algunos de esos dones se canalizarán más dentro de la iglesia. Other gifts will be more channeled perhaps into evangelism. Otros quizás se canalizarán más en la evangelización. Other gifts may be channeled more into justice Otros ministries. más en ministerios de justicia. That's part of the living organism of the church. Eso es parte del organismo vivo que es la iglesia. And again, it's a beautiful thing when the church functions with this variety. Y es una hermosura cuando la iglesia funciona con esta variedad. So the discipling process is to build up the church, El proceso de discipulado es para edificar a la iglesia, awakening a variety of gifts, despertar variedad de dones, helping each one grow in grace, ayudar a cada uno a crecer en gracia. but all aimed not at the church, Pero todo esto apuntando no a la iglesia, but aimed ahead at the kingdom of God. sino al reino de Dios. The time is coming when every knee will bow and every tongue confess that Jesus is Lord to the glory of El God the tiempo Father. llega en que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. We have this vision of the kingdom of God in fullness, Tenemos esta visión del reino de Dios en su plenitud. and we have the high calling of being that kind of a community, Y tenemos el llamado muy alto de ser este tipo de comunidad. the community that exists not for itself but for the kingdom La of God. comunidad que existe no para sí misma, sino para el reino de Dios. Always looking ahead to what God will do next. Siempre mirando hacia adelante, hacia lo que Dios hará. And when we are discouraged, remembering Y that we have cuando- promises of God, Cuando nos desanimamos, recordamos que hay promesas de Dios. that the time is coming when God will bring his kingdom in fullness. Que el momento llegará en que Dios traerá su reino en su plenitud. And we want to be a part of that faithful congregation Y from queremos- all the nations of the world. Ser parte de esa congregación fiel que está en todo el mundo.
from every tribe and language and nation that glorify God. De cada pueblo y nación y lengua que glorifica a Dios. Glorify God by bringing the fullness of God's plan for His creation. Glorifica a Dios trayendo la plenitud del reino de Dios para su creación. So we're going to pick up on that tomorrow night and talk then about the relationship of salvation to the creation. Mañana hablaremos por la tarde más de la relación entre la salvación y la creación. Thank you very much. Gracias. Gracias, Dr. Howard. Qué lindo es y refrescante poder tomar estos conceptos que nos hacen ver la realidad del lugar donde Dios nos puso como sus hijos y poder apreciar y valorar esta comunidad, ¿no? Esta comunidad del Señor, esta comunidad de Dios y sus características y su misión en esta iglesia. De verdad, esto nos hace renovarnos, ¿no? Renovarnos y poder refrescar ese entendimiento de dónde el Señor nos puso. Queremos abrir un tiempo de preguntas, ¿sí? Así que si hay algunas preguntas que ustedes quieran hacer al doctor, pueden hacerlo. Doctor, en su experiencia de visitas, ¿qué área ve en la iglesia que más está dañada y que no puede cumplir este propósito? That's a good question, Es una actually. muy buena pregunta en realidad. And it leads to emphasize a major point that I've been trying to say tonight. Enfatizo un punto que he tratado de expresar esta noche. And that is, churches are different. Es decir, las iglesias son diferentes. Maybe one thing in one church, something else in Una another cosa en church. una iglesia, otra en otra. In many of the churches I know, the thing that's lacking is a deep sense of community. En muchas de las iglesias que yo conozco hay una falta de sentido de comunidad, That is, where people really are building up one another in the donde faith. la gente realmente se edifica una a otra en la fe. But in other churches, it might be something else. Pero en otras iglesias puede ser otra cosa. So I am against the idea that there is a formula. Entonces yo estoy en contra de la idea de que hay una fórmula. There is not a formula. No. There is an ecology, an interrelationship of many factors. No hay una fórmula, sino una interrelación entre diferentes So factores. it's just as when you go to the doctor has to diagnose what the problem is. Es como cuando uno va al doctor y diagnostica el problema. So my word of encouragement would be to look at these three areas, worship, community, and witness, Mi palabra de consejo sería mirar estas tres áreas and do some diagnosis. y hacer un diagnóstico. We did this in our church in Chicago, Hicimos actually. esto en nuestra iglesia en Chicago. We had a retreat and we looked at these three areas. Hicimos un retiro y evaluamos estas tres áreas. How are we doing in worship? How are we doing ¿Cómo in estamos en temas de community? adoración, en comunidad, How are we doing in witness? So en nuestro testimonio? that's the way I would view it. Yo lo miraría de este modo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Por qué ha habido de pronto en la iglesia una especie de enseñanza de separar ecológicamente a la iglesia del conjunto de la creación? Okay. All right. I think the question is, at least behind this, is Creo que la pregunta es, why have we not paid more attention in the church to the created order? ¿por qué no hemos prestado más atención al orden creado? Is that part? Yes. Esa es la pregunta. I'm going to talk. Yeah. I'll be talking more about that tomorrow night. Voy a hablar más de eso mañana a la noche, a la tarde. But I think there's been a tendency to focus on some things in the Bible and miss other things. Sí, hemos tenido la tendencia a enfatizar ciertas cosas de la Biblia y no ver otras cosas. So we're going to try to have a comprehensive view as we Vamos a talk tratar about de this in the next 2 nights, or next 2 pensar days. en una perspectiva mucho más amplia en estas Yeah. próximos días. But that's a very crucial question, and I hope we will continue to Es think una about it. pregunta súper importante y espero que podamos desarrollarla más.
no se queden con las dudas. Allá, Graciela. ¿Usted cree que para que se pueda lograr todo lo que ha presentado sea necesaria la renovación de la mente del pastor? Well, change is an interesting word. El cambio es una palabra interesante. There can be good change and bad change. Puede haber cambios buenos y cambios malos. Change from what to what. ¿El cambio de qué a qué cosa? I think when I was a pastor, Creo que I wanted my mind to be changed more and more into the mind of Christ. lo que yo quería cuando fui pastor en mi época era que mi mente fuera cambiada más y más a ser como la mente de Cristo. But that is not a solitary thing. We are in community with one another. Pero no es una cuestión solitaria, estamos en comunidad unos con otros. But I think a pastor who is growing in grace is in the process of mind being changed. Creo que un pastor que está en la gracia constantemente está buscando el cambio de su mente. And that happens through prayer. Y eso sucede a través de la oración, It happens through Bible a study. través del estudio de la Biblia, It happens through community. a través de la comunidad It happens through listening to other people. y a través de escuchar a otras personas It happens through paying attention to what God is doing y in the world. prestando atención a lo que Dios está haciendo en el resto del mundo. So it's a constant but wonderful challenge. Es un desafío constante y maravilloso. We all are to grow in grace. Todos tenemos y necesitamos crecer en gracia. And part of that is developing relationships within the community. Y mucho de eso tiene que ver con desarrollar los vínculos en la comunidad. So I would just respond in that more general way. Así que yo respondería de esa manera más general. More specifically, it would depend on diagnosis of the particular situation. Más específicamente dependemos de un diagnóstico de la situación. Yo tengo una pregunta. A la luz de lo que se expuso hoy en relación a la naturaleza de la Iglesia y este enfoque integral bíblico de lo que significa ser Iglesia, quería preguntarle al doctor si podemos hablar de grandes iglesias o pequeñas iglesias y cuál es su pensamiento en relación al tema. Okay. I think that the church is like the human body. Creo que la iglesia es como el cuerpo humano. It's a living organism. Es un organismo vivo. So churches start small. Las iglesias comienzan pequeñas, But if they're faithful, they tend over time to grow. pero a lo largo del tiempo tienden a crecer en tamaño. And if they continue to be faithful, they continue to grow. Y si siguen siendo fieles, siguen creciendo. But how do organisms grow? Pero ¿cómo crecen los organismos? How do organisms grow? ¿Cómo crecen los organismos? They reproduce. Se reproducen. That's the way living things grow. De esa manera los seres vivos crecen. So our oldest son is quite tall. Nuestro hijo mayor es bastante alto. And as a teenager, he got taller and taller. Como adolescente creció And pretty soon he was taller than me. y pronto me pasaba a mí. But, praise the Lord, he stopped. Pero, gracias a Dios, se detuvo. He didn't grow to be 12 feet tall. No creció a tener 2 metros. Instead, what did he do? ¿Qué hizo? He fell in love and got married. Se enamoró y se casó. And now they have 2 sons. Y ahora tienen 2 hijos. This is the way organisms grow. De esta manera crecen los And organismos. this is the way churches should grow. Y yo pienso que las iglesias deben crecer así. Growth is good up to a point, El crecimiento es bueno hasta cierto punto, but it can become pathological. pero puede convertirse en patología. And it seems that there is a natural process of cell division in the church. Y creo que hay un proceso natural de división de las células en la iglesia. And when churches are healthy, they
multiply units. Y cuando las iglesias son saludables, multiplican unidades. That is, they're constantly reproducing. Constantemente se reproducen. Because to get larger and larger Porque without reproducing is si- really a pathology, a Si disease. crecen y crecen y no se reproducen, ya se convierte en patología. Now, I wouldn't set a definite size Yo no fijaría un tamaño because I definido, think that's partly a matter of culture and other porque factors. eso tiene que ver con la cultura y diferentes factores. But generally, when churches are healthy, they're multiplying churches. Pero en general, cuando son saludables, son iglesias que se multiplican. And in the case of the Church of the Nazarene and the case of the Free Methodist Church, En el caso de la metodista y la nazarena, which is my church is Free Methodist, mi iglesia es metodista, when they were growing most rapidly, they were multiplying many small churches. cuando más crecían era cuando estaban formando comunidades nuevas. So I think I would go back to the principles of life, of organic life. Volvería al principio de la vida orgánica. The church is not primarily an institution. La iglesia no es primordialmente una It's institución, primarily an organism. es un organismo. And its main principles of life are organic, not institutional. Principios de vida son orgánicos, no institucionales. Gracias, doctor. En mi corta experiencia ministerial, he notado en viajes y conociendo otras denominaciones que la Iglesia de Cristo es una y que esta comunidad crece de manera sólida en distintos lugares, aunque las formas sean diferentes. ¿Cómo podemos hacer para ser más efectivos como comunidad de fe desde su perspectiva? Más efectivos Como comunidad, como esa comunidad del Rey, ¿cómo podemos hacer para ser más efectivos, aunque somos tan distintos cuando en una ciudad, ¿sí? Uno nota que en distintas iglesias Dios está haciendo lo mismo, ¿sí? Aún de maneras diferentes, pero el sentir de Dios para la iglesia es la misma. ¿Cómo podemos hacer en una ciudad para ser más efectivos como pastores cuando nosotros vemos el mover de Dios para ser esa comunidad que plantea en el libro? I think the Bible shows us the basic principles of dynamic church life. Creo que la Biblia nos muestra los distintos de las características de las iglesias vivas And they will work in any culture. y funcionarán en cualquier cultura. There will need to be adaptation, of course. Habrá que adaptar cosas, por supuesto. But look at the early church. Pero piensen en la iglesia primitiva. It was primarily an urban church. Era urbana, más que nada. How was it structured? ¿Cómo estaba estructurada? Primarily as house churches, Como iglesias en los hogares, small groups, pequeños grupos, and building community within local neighborhoods. y construían comunidad en el barrio local. It's very fascinating how the early church grew. Es fascinante ver cómo creció la iglesia primera. But their main concern wasn't growth. Pero su preocupación no era crecer, It was discipleship. era el discipulado. It was living in the world the way Jesus did. Era vivir en el mundo como vivió Jesús. It was developing communities of discipleship. Era desarrollar comunidades de discípulos. So I think the two things that are necessary. One is certainly to understand the context, the culture where Así we are. que una cosa es entender la cultura, el contexto en la que estamos. But then it is to apply these basic principles of life. Pero también aplicar estos principios básicos de vida. So, and that's what I've been trying to emphasize tonight. Y eso es lo que traté de enfatizar esta That noche. is principles that are true across the world and across cultures. Que son principios que son real en todo el mundo, en todas las culturas. So I'm not focusing on methods, but I'm focusing on the nature of living things. El énfasis es en la naturaleza de las cosas vivas, no en programas. The church normally doesn't
grow primarily through methods. La iglesia normalmente no crece por métodos o programas. It grows primarily through relationships, Crece por relaciones and those relationships are given to us in Scripture. y esas relaciones se nos dan en las Escrituras. And the heart of them is living to the glory of God El corazón es vivir para la gloria de Dios, and developing a community of worship, community, and witness, desarrollar una comunidad de adoración, testimonio, comunión, which is, again, what I try to outline in Community of the King. que es lo que hablamos en la comunidad del Rey. Muy bien, una más. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué posición tiene que tomar la Iglesia frente a la justicia? Tomando la respuesta suya de que tenemos que ser como Jesús. Y en el contexto donde estuvo el Señor, Él se oponía a las injusticias sociales en las comunidades. ¿Cómo tiene que reaccionar la Iglesia como comunidad de fe frente a las injusticias que están sucediendo? A question of injustice, is that what you're raising? Injusticia, sí, Yeah, el tema de la yeah. injusticia. Well, the greatest injustice in the world is that people don't know Jesus Christ as Savior. La injusticia mayor en el mundo es que las personas no conocen a Jesús como Salvador. So that's where the primary focus should be. Entonces, ese es un enfoque principal. But we can't love people without loving every part of their lives. Pero no podemos amar a las personas sin amar cada parte de su vida. So again, this is a contextual thing. Entonces, esto tiene que ver con el contexto. But where there is exploitation Donde hay of other explotación humans, de otros seres humanos, that's a church concern. es una preocupación de la iglesia. Where there is oppression of the poor, that's a church concern. Donde hay una opresión de los pobres, es una preocupación de la iglesia. Where there is corruption in government, that is a church Donde hay concern. corrupción en el gobierno, es un tema de la iglesia. And certainly in the area of care of the environment, that is a church concern. Y por supuesto, con todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, ese es un tema de la iglesia. So creation care is one aspect of injustice when the earth is being exploited. El cuidado de la creación es un tema de injusticia si la tierra está siendo explotada. Now the question of how is can be a La difficult one. pregunta de cómo puede ser muy complicada. But two things can help us. Dos cosas que nos pueden ayudar. One is seeking the mind of the Spirit. Una es buscar la mente del Espíritu. So that becomes a matter of discernment. Entonces se convierte en un tema de discernimiento. What should we do in this particular context? ¿Qué debemos hacer nosotros en este contexto? And the other is the gifts of the Spirit. Y lo otro es los dones del Espíritu. Who is God raising up in our congregation? ¿Quién está preparando Dios en nuestra congregación? And God sometimes will put on a person's heart a particular concern. Y quizás Dios ponga en el corazón de una persona una preocupación especial. There is this concern, or there isn't this injustice in the world. Esta injusticia, esta preocupación en el mundo. And I feel God wants me to do Y something yo about it. siento que Dios quiere que haga algo por esto. And so the church can come around such a person and develop a ministry in that area. Entonces la iglesia puede respaldar a esa persona y desarrollar un ministerio en esa área. So there probably are two great mistakes that are made around injustice. Creo que hay dos errores que se cometen en temas de injusticia. One is to say, well, that's not our concern. Uno es decir, bueno, ese no es nuestra preocupación. That's not biblical. No tiene que ver con nosotros. Eso no es bíblico. But the other is to try to respond to everything. Y el otro error es tratar de responder a todo. There are too many concerns in the world to respond to Hay everything. demasiados problemas en el mundo para responder a todo. So each church needs to discern where God is calling it now at this time and place. Entonces la iglesia tiene que decidir, discernir a qué la está llamando Dios en este lugar y en este momento. And of course to try to encourage others around the world whom God may raise up in other Y areas. por supuesto animar a otros en otras partes del mundo que Dios pueda levantar para trabajar en estos Because the temas. church is both this local organism and part of the new Porque la humanity of the iglesia world. es local y también es parte de la nueva humanidad en el mundo. But the kingdom of God is about justice, El reino de Dios tiene que ver con la as it justicia, is about love and truth. como es
del amor y la verdad. And so, by definition, the church is concerned with justice and Por injustice. definición, a la Iglesia le concierne la justicia. Muchas gracias. Sixto tenía una pregunta, la última. ¿Cree que la visión... ¿Cree que porque la iglesia perdió la visión o no tuvo la visión de comunidad, el mundo impactó más en la iglesia que la iglesia en el mundo? I think the short answer to that is yes. Sí. That is, let me explain just a bit. Voy a explicar un poco. Where do our ideas and values come from? ¿De dónde vienen nuestras ideas y valores? They tend to come from our social relationships. Vienen de nuestras relaciones sociales. And so the church should be the place of our most important social La relationships. Iglesia debería ser el lugar de nuestras relaciones sociales más importantes. If not, our values will be shaped by social media, television, Si no, nuestros valores van a ser formados por la televisión y culture los around medios y la cultura alrededor nuestro, by entertainment events. por eventos de entretenimiento. The church needs to be a community that can discern those things. La Iglesia tiene que ser una comunidad que discierne estas cosas. And so the church needs to have a depth of community Debe tener una profundidad de comunidad that it actually forms the values que forme los valores, of the people, including de las personas. how we spend our time and money, cómo usamos nuestro tiempo, nuestro dinero, what causes in society we support or don't qué support, causas en la sociedad apoyamos o no apoyamos, all of those kinds of things. todos esos temas. Holiness La santidad means every area of life. significa toda área de la vida. That's what we see in the Bible. Eso es lo que vemos en la Biblia. Holiness is about every La aspect of our santidad lives. tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Physical, spiritual, social, Física, economic. espiritual, económica, social. But it requires community to discern that. Pero requiere a la comunidad para discernir eso. And so that's why I think the church should be a microcosm of the kingdom of God. Por eso creo que la Iglesia tiene que ser como un microcosmos del reino de Dios. And a big part of that is discernment and mutual Mucho de eso encouraging es of one another. discernimiento y animarse unos a otros. Thank you. Muchas gracias. Gracias, doctor Howard. Gracias, hermana.